La puerta del dormitorio se abrió de golpe, con tanta fuerza que chocó contra la pared. Todavía con ese vestido viejo. Isidora Ashcraft entró en la habitación como una reina que regresa de un desfile de victoria. Su vestido brillaba mientras caminaba, y levantó deliberadamente su mano izquierda, dejando que el enorme anillo de compromiso de zafiro atrapara la luz de la mañana. Levenia, adivina quién va a convertirse en Lady Ashcombe. En el instante en que sus ojos encontraron el anillo, una felicidad genuina iluminó el rostro cansado de Levenia. «Oh, ¿te has comprometido?» «Sí, así es». Isidora rió, girando una vez frente al espejo. «El Lord Treston me propuso matrimonio ayer». Sin dudarlo un segundo, Levenia dejó su costura y abrazó a su hermana menor. «De verdad espero que te dé una vida entera de felicidad». Isidora aceptó el abrazo solo por un instante antes de apartarse. «Oh, claro que lo hará». Admiró de nuevo el anillo antes de mirar lentamente a Levenia de arriba a abajo. «Después de todo, soy yo quien se casa mientras tú sigues esperando». Las palabras quedaron flotando entre ellas. «Me alegro por ti». «Lo sé. Pero tienes que admitir que es un poco vergonzoso». «¿Qué cosa?» «Que la hermana menor se case primero. La gente siempre murmura cuando eso pasa. Ya escuché a la tía Beatriz preguntarse si los caballeros te evitan porque eres demasiado orgullosa o porque simplemente no te notan». Levenia bajó la mirada hacia el vestido que tenía entre las manos. «Supongo que la gente siempre encontrará algo de qué hablar». «Oh, no te preocupes. Me aseguraré de que tengan algo mucho más feliz de que hablar después de mi boda». Antes de que Levenia pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Lady Drusilla Ashcraft entró cargando un grueso fajo de papeles atado con un listón. «Aquí estás». Sin siquiera felicitar a ninguna de sus dos hijas, colocó la pesada pila entre los brazos de Levenia. La lista de invitados, la distribución de asientos, los músicos, las flores, el desayuno de bodas, el alojamiento para los parientes del Lord Treston, la decoración de la capilla, y no olvides las pruebas finales del vestido. Todo tiene que ser perfecto. Espero haberme explicado con claridad. El montón era tan pesado que Levenia casi pierde el equilibrio. «Empezaré de inmediato». Drusilla estudió su rostro. «¿Qué es esa expresión?» «No entiendo». «¿Te ves infeliz?» «No lo estoy». «No». «Entonces no dejes que los celos arruinen la felicidad de tu hermana». Levenia la miró fijamente. «Por supuesto. Has visto a tu hermana menor recibir todo lo que tú no lograste alcanzar. No permitiré que la amargura arroje una sombra sobre esta boda». Los labios de Levenia se entreabrieron. Ninguna palabra salió. Simplemente bajó la mirada. «Me aseguraré de que todo sea perfecto». «No espero menos». Isidora sonrió triunfante. «Te lo dije, madre. Nadie organiza una boda mejor que Levenia». Las dos mujeres salieron juntas, con sus risas resonando por el pasillo. El silencio llenó la habitación. Solo entonces Levenia notó a su padre. Lord Gideon Ashcraft estaba sentado, inmóvil, en su silla de ruedas junto a la ventana. Había presenciado cada palabra. Sus manos apretaban los brazos de madera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus labios temblaban como si quisiera defender a su hija, pero la culpa le había robado la voz mucho antes de que la enfermedad le robara las piernas. Levenia forzó una sonrisa suave. «Está bien, padre. Yo me encargo de todo». Salió de la habitación en silencio. Gideon vio la puerta cerrarse. Una lágrima rodó silenciosamente por su mejilla. Le susurró a la habitación vacía: «Perdóname, hija mía. Bienvenidos a Duque y Duquesa, donde cobran vida historias inolvidables de amor, sacrificio, traición y justicia». Antes de continuar, apoyen el canal dándole like a este video, suscribiéndose si son nuevos, y cuéntenos en los comentarios desde donde nos están viendo.
Ahora, regresemos 12 años atrás y descubramos cómo el acto heroico de un padre le robó, sin querer, los años más brillantes de la vida de su hija. 12 años antes, mucho antes de que el sacrificio se convirtiera en parte de su vida diaria, la mansión Ashcraft era conocida como una de las propiedades más respetadas del condado. Los jardines florecían en perfectas rosas. Las fuentes brillaban bajo el sol de la tarde, y los sirvientes cumplían sus tareas con alegre confianza. La risa recorría los pasillos en lugar de preocupaciones susurradas, y cada habitación reflejaba a una familia que creía que el mañana sería más brillante que el hoy. Lady Lavinia Ashcraft, de 17 años, cruzaba el patio cargando una pequeña pila de libros. A diferencia de muchas jóvenes nobles, ella se sentía tan cómoda hablando de las cuentas de la propiedad como leyendo poesía. Su curiosidad sorprendía a menudo a los nobles que visitaban la casa, pero siempre hacía sonreír a su padre. Lord Gideon Ashcraft esperaba junto a los establos, estudiando varios mapas extendidos sobre una mesa de madera. Ahí estás. Ven y dime qué campo crees que debería sembrarse primero la próxima temporada. Lavinia estudió los mapas con cuidado antes de señalar hacia las tierras del este. El suelo se recuperó bien después de la cosecha del año pasado. Si rotamos los cultivos correctamente, tendremos un rendimiento más fuerte. Exactamente. Dobló los mapas y miró a su hija. Muchos padres les enseñan a sus hijos varones a administrar una propiedad. Sonrió. Yo prefiero enseñarle a la hija que realmente disfruta aprender. Lavinia rió suavemente. Espero no decepcionarte nunca. Jamás podrías, querida. Eres mi mayor alegría. Gracias, padre. Su conversación fue interrumpida por Amos, que cruzó el patio a toda prisa con los guantes de montar bajo el brazo. Si padre está repartiendo cumplidos, quiero uno antes de la cena. Gánatelo primero. Amos rió y desapareció hacia los establos, dejando a todos sonriendo. Cerca de ahí, Lady Drusilla observaba el intercambio con silenciosa satisfacción. El carruaje está listo. Si salimos ahora, todavía llegaremos antes del banquete de la noche. En cuestión de minutos, la familia emprendió su viaje por el campo. El camino serpenteaba entre colinas verdes y antiguos robles, mientras las conversaciones fluían con facilidad dentro del carruaje. Hablaron sobre la próxima temporada social, las propiedades vecinas, y los planes de Lavinia de continuar su educación más adelante ese año. Me gustaría ver la biblioteca de la universidad algún día, admitió Lavinia. Dicen que reúne libros de toda Europa. Los verás, respondió Gideon sin dudarlo. El mundo es mucho más grande que este condado, y quiero que veas cada parte de él. Aquellas palabras se instalaron cálidamente en su corazón. Afuera, sin embargo, el clima comenzó a cambiar. Nubes oscuras se reunieron en el cielo. El viento se hizo más fuerte. La lluvia comenzó a golpear las ventanas del carruaje. Los caballos se pusieron nerviosos. El cochero tensó las riendas, pero otro fuerte trueno resonó sobre las colinas. Los caballos, asustados, salieron disparados de repente. El carruaje se sacudió con violencia. Una rueda golpeó una gran piedra oculta bajo el camino embarrado. Todo el coche se inclinó hacia un lado. Lavinia perdió el equilibrio cuando la puerta del carruaje se abrió de golpe. Fue lanzada hacia la abertura. Todo sucedió en cuestión de segundos. Al ver a su hija caer, Gideon se lanzó a través del carruaje sin dudar ni un instante. Envolvió a Lavinia con ambos brazos y la empujó de vuelta hacia adentro justo cuando el carruaje volcó. La madera se hizo pedazos. El vidrio explotó en incontables fragmentos. El mundo desapareció entre el ruido, la lluvia y la oscuridad. Cuando Lavinia finalmente abrió los ojos, los aldeanos separaban los restos rotos del carruaje. Ella luchó por incorporarse. Padre. No hubo respuesta. Momentos después, dentro de la mansión Ashcraft, el médico de la familia terminó su examen antes de quitarse los anteojos con un suspiro pesado.
Miró hacia Lady Drusilla. Mi señora, me temo que Lord Ashcraft quizás nunca vuelva a caminar. De pie junto a la puerta, Lavinia escuchó cada palabra. Sus piernas se negaron a moverse. El futuro que su padre le había prometido apenas unas horas antes, se desvaneció ante sus ojos. Entró lentamente a la habitación y se arrodilló junto a su cama. Tomando con delicadeza su mano inconsciente, contuvo las lágrimas. Con una voz apenas más alta que un susurro, hizo una promesa que marcaría los siguientes 12 años de su vida. No dejaré que esta familia se derrumbe. Las semanas después del accidente cambiaron a la mansión Ashcraft más de lo que nadie hubiera creído posible. La propiedad, antes llena de vida, se rindió lentamente al silencio. Lord Gideon permanecía confinado a su cama, incapaz de mover las piernas. Los médicos llegaban casi a diario, cada uno trayendo medicinas costosas y poca esperanza. Cada visita vaciaba otra bolsa de oro, mientras cada examen decepcionante profundizaba la desesperación de la familia. La risa alegre que antes recorría la mansión desapareció. Uno por uno, los sirvientes fueron despedidos porque ya no podían pagar sus salarios. El maestro de establo se fue primero, seguido por 2 jardineros y el ama de llaves que había servido a la familia Ashcraft durante casi 20 años. Lavinia presenció cada despedida con silenciosa tristeza. Agradeció a cada sirviente personalmente, disculpándose por circunstancias que estaban fuera de su control. La propiedad misma comenzó a mostrar signos de abandono. Los jardines de rosas perdieron su forma cuidada. Los campos vacíos quedaron sin sembrar porque había muy pocos trabajadores. Las reparaciones de la mansión se postergaron. Dentro de la sala principal, costosas pinturas desaparecieron de las paredes. Los adornos de plata se esfumaron de las vitrinas. Incluso las reliquias familiares más apreciadas encontraron en silencio su camino hacia las manos de mercaderes. Nadie hablaba de ello. Todos simplemente fingían no notarlo. Después llegaron los acreedores. Cada visita dejaba a Drusilla más ansiosa que antes. Cada carta exigía otro pago. Cada factura sin pagar le recordaba a la familia que el futuro se veía cada vez más incierto. Una tarde, Lavinia se quedó parada afuera del estudio de su padre, escuchando al administrador explicar las finanzas de la propiedad. Si esto continúa, mi señor, dijo con cuidado el viejo administrador, quizás no tengamos más opción que vender parte de las tierras del oeste. Lavinia cerró los ojos. Esas tierras habían pertenecido a la familia Ashcraft durante generaciones. Se alejó en silencio antes de que nadie notara que había estado escuchando. A la mañana siguiente, tomó su decisión. Entró a la habitación de Gideon cargando una carta cuidadosamente doblada. Su padre sonrió débilmente. Mi decisión es que deberías estar preparándote para la escuela. Esto nos afecta a todos. En cambio, Lavinia colocó la carta sobre la mesita de noche. Me he retirado. La sonrisa de Gideon desapareció. ¿Qué hiciste qué? No voy a regresar. No. Su voz se mantuvo suave pero firme. No, Lavinia. Ella se sentó a su lado. La propiedad necesita a alguien. Necesita un administrador. Necesita familia. Necesita que su hija termine su educación. Ella sonrió con suavidad. Mi educación puede esperar. No puede. Él luchó por incorporarse. Has trabajado demasiado duro por esta oportunidad. Lavinia se inclinó hacia adelante y ajustó su manta. Tú siempre me enseñaste que el deber viene antes que la comodidad. Te enseñé responsabilidad. Nunca te enseñé a renunciar a tu futuro. Ella besó su frente. No estoy renunciando a él. Solo lo estoy posponiendo. Aunque sonaba segura, ni ella misma estaba convencida de sus propias palabras. Desde ese día, Lavinia pasó cada hora junto al administrador de la propiedad. Aprendió a balancear los libros contables. Negoció con comerciantes que le doblaban la edad.
Asistió a reuniones con los arrendatarios. Escuchó con atención mientras los abogados explicaban contratos y arrendamientos. Cada noche organizaba los horarios de medicinas de su padre antes de revisar las cuentas del hogar hasta altas horas. En cuestión de meses, entendía responsabilidades que muchos nobles jamás se molestaron en aprender. El viejo administrador la observaba a menudo con silenciosa admiración. «Aprende rápido, mi señora». Levenia sonrió débilmente. «No tengo el lujo de aprender despacio». Mientras tanto, Amo seguía viviendo como si nada hubiera cambiado. Cada vez que había trabajo por hacer, encontraba una excusa para desaparecer. Si Gideon preguntaba si una tarea se había completado, Amos respondía que sí con total confianza. Solo Levenia sabía que ella misma había terminado el trabajo en silencio antes de que nadie descubriera la verdad. Protegía a su hermano sin esperar agradecimiento. Simplemente quería ahorrarle a su padre una decepción innecesaria. La pequeña Isidora permanecía felizmente ajena a las crecientes dificultades de la familia. Por las noches, asustada por las tormentas o el silencio desconocido, todavía se metía en la cama de Levenia. «Segunda mamá, ¿padre volverá a caminar pronto?» Levenia acariciaba suavemente su cabello. «Eso espero». No era la respuesta que Isidora quería, pero era la única honesta que podía darle. Cuando el otoño se convirtió en invierno, un elegante sobre con el sello de la Academia de Levenia llegó a la mansión. Su lugar había sido reservado. La directora escribía que podía regresar cuando estuviera lista. Levenia leyó la carta 2 veces. Sonrió mientras recuerdos de salones de clase, libros y sueños llenaban sus pensamientos. Luego caminó en silencio hacia la sala principal. El fuego ardía con fuerza dentro de la chimenea de piedra. Sin dudarlo, arrojó la carta a las llamas. El papel se curvó lentamente antes de desaparecer entre las cenizas. Se quedó de pie ahí hasta que no quedó nada. Nunca notó que Gideon la observaba desde el pasillo. Su silla de ruedas lo había llevado solo hasta la mitad del corredor antes de que se detuviera. Lo había visto todo. Una lágrima rodó silenciosamente por su rostro. Comprendió que la promesa que su hija había hecho junto a su cama de enfermo ya no era una promesa. Se había convertido en su vida. La primavera siguiente, poco después de su cumpleaños número 18, el viejo administrador le entregó a Levenia el libro contable de la propiedad. «Mi señora», dijo respetuosamente, «desde hoy, el manejo de la mansión Ashcraft le pertenece a usted». Levenia aceptó el pesado libro con manos firmes. Miró hacia la propiedad que se extendía más allá de las ventanas de la mansión. Luego abrió en silencio la primera página y comenzó a escribir. Con apenas 18 años, Lady Lavinia Ashcraft se convirtió en el corazón invisible de una familia que no tenía idea de cuánto llegaría a depender de ella algún día. 8 años pasaron tan silenciosamente que nadie dentro de la mansión Ashcraft pareció notarlos. Cada cumpleaños llegaba con poca celebración antes de desaparecer en otro año de responsabilidad. Cada invierno traía costos más altos de calefacción y nuevas reparaciones que la propiedad apenas podía costear. Cada primavera exigía nuevos horarios de siembra. Cada verano terminaba con las cuentas de la cosecha esperando sobre el escritorio de Levenia. Cada Navidad la encontraba asegurándose de que todos los demás recibieran un regalo mientras fingía en silencio haberse olvidado de comprar uno para ella misma. Mientras las modas cambiaban por toda Inglaterra, las damas nobles llenaban sus armarios con elegantes vestidos nuevos de Londres. Levenia seguía remendando los mismos vestidos que había usado desde los 18 años. Una responsabilidad se convertía lentamente en otra, hasta que nadie cuestionaba quién cargaba con el peso del hogar. Cada vez que un sirviente tenía un problema, la respuesta era siempre la misma: pregúntenle a Lady Lavinia. Cuando los arrendatarios llegaban con quejas, pregúntenle a Lady Lavinia. Cuando los comerciantes se negaban a entregar mercancía, pregúntenle a Lady Lavinia. Cuando había que pedir la medicina de Gideon, pregúntenle a Lady Lavinia. Cuando Amos extraviaba documentos importantes, pregúntenle a Lady Lavinia.
Cuando Isidora necesitaba otro vestido para una cena o un baile, pregúntenle a Lady Lavinia. Esas palabras se volvieron tan comunes que la gente dejó de darse cuenta de que le pedían a la misma mujer resolver cada problema. Nadie le agradecía. Simplemente esperaban que ella se encargara. Lavinia nunca se quejó. Simplemente siguió trabajando. Para cuando cumplió 23 años, la propiedad estaba estable de nuevo. No próspera, no rica, pero sobreviviendo. Solo un puñado de personas entendía quién había hecho posible eso. Uno de ellos era Lord Gideon. Cada tarde observaba a su hija mayor regresar a su habitación cargando libros contables en lugar de novelas. Sus manos ya no pertenecían a una joven noble. Se habían vuelto ásperas por años de trabajo. A veces, después de que ella se iba, Gideon se quedaba mirando la puerta cerrada durante varios minutos, preguntándose cuántos sueños habían desaparecido en silencio mientras ella salvaba a su familia. Entonces, durante una primavera, alguien inesperado entró en la vida de Lavinia. Su nombre era Edward Beaumont. Era el hijo menor de un respetable varón. A diferencia de muchos caballeros, Edward nunca admiró a Lavinia por su apariencia o sus conexiones familiares. Admiraba la forma en que hablaba con los arrendatarios como si de verdad importaran. Admiraba su inteligencia durante las conversaciones sobre la propiedad. Admiraba su paciencia. Cada vez que se encontraban, sus conversaciones fluían con naturalidad, de los libros a la historia, de los jardines a los viajes. Por primera vez en años, Lavinia se descubrió sonriendo sin forzarlo. Edward nunca la apresuró. Visitaba la mansión Ascraft con frecuencia bajo circunstancias perfectamente respetables. Pasaron meses antes de que finalmente pidiera permiso para cortejarla formalmente. Cuando Gideon escuchó la petición, la esperanza regresó a sus ojos cansados. Después de que Edward se marchó esa tarde, Gideon llamó a Lavinia a su estudio. «Es un buen hombre. Sé que mereces esta felicidad». Lavinia bajó la mirada hacia sus manos. «Ya no sé si merezco algo. Mereces mucho más de lo que esta casa te ha dado jamás». Por primera vez en años, Lavinia se permitió imaginar otro futuro. Uno donde las mañanas no comenzaran con las cuentas de la propiedad. Uno donde perteneciera a una familia propia. Uno donde la responsabilidad se compartiera en lugar de cargarla sola. Pero los sueños dentro de la mansión Ascraft rara vez sobrevivían mucho tiempo. Unos días después, Drusilla encontró a Lavinia sentada en silencio con una de las cartas de Edward. Reconoció de inmediato la sonrisa en el rostro de su hijastra. Sin alzar la voz, se sentó frente a ella. «Así que estás pensando en el matrimonio. Creo que Edward realmente se preocupa por mí. Nunca imaginé que fueras capaz de tal egoísmo». ¿Egoísmo? Sí. Tu padre se lanzó bajo ese carruaje para salvarte la vida. Renunció a sus piernas para que tú conservaras las tuyas. Y lo primero que quieres hacer es abandonarlo. Yo jamás abandonaría a padre. No. Entonces, ¿quién administrará la propiedad? ¿Quién negociará con los arrendatarios? ¿Quién mantendrá alejados a los acreedores? ¿Quién organizará sus medicinas? ¿Quién evitará que Amos cometa tonterías? ¿Y quién se asegurará de que Isidora tenga el futuro que merece? Te llamas a ti misma agradecida, y sin embargo estás dispuesta a alejarte del hombre que lo sacrificó todo por ti. Nunca pensé que pudieras ser tan cruel». Un silencio doloroso llenó la habitación. Lavinia sintió como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Esa noche, le pidió a Edward que se encontrara con ella bajo el viejo roble que dominaba los campos del oeste. Él sonrió al acercarse, creyendo que ella finalmente había tomado su decisión. En cambio, encontró lágrimas en sus ojos. «Lo siento». La sonrisa de Edward desapareció. «Lavinia, no puedo casarme contigo». Buscó en su rostro. «¿Es esto lo que realmente quieres?». Ella no pudo responder porque no lo era. Edward lo entendió de todas formas.
tomó su mano con delicadeza una última vez. Espero que algún día te elijas a ti misma. Luego subió a su carruaje. Levenia se quedó sola mientras los caballos lo llevaban por el sinuoso camino hasta que desapareció más allá de las colinas. Permaneció ahí mucho después de que el polvo se asentara. Detrás de ella, la mansión Ashcraft seguía exactamente donde siempre había estado, esperando, necesitando, exigiendo. Adentro, Amos había comenzado a pasar las noches en tabernas, pidiendo prestado dinero que jamás devolvía. Levenia saldaba cada deuda en silencio antes de que Gideon las descubriera. Mientras tanto, Isidora florecía como una de las jóvenes más admiradas del condado, asistiendo a elegantes bailes con hermosos vestidos sin darse cuenta jamás de los sacrificios de quien habían pagado cada listón, cada guante y cada baile. Mientras la oscuridad cubría la propiedad, Levenia le susurró al camino vacío: quizás la felicidad simplemente no estaba destinada para mí. La primavera siguiente trajo algo que la mansión Ashcraft no había celebrado en años: una propuesta de matrimonio. Lord Tristram Ashcombe llegó con sus padres una tarde luminosa, cargando una pequeña caja de terciopelo y una tranquila confianza que enseguida cautivó a Lady Isidora. «Tienen mi bendición». «Gracias, mi señor». A diferencia de muchos jóvenes nobles, Tristram no poseía ni arrogancia ni vanidad. Saludaba a los sirvientes con cortesía, escuchaba más de lo que hablaba, y trataba incluso a los miembros más antiguos del servicio con sincero respeto. Sobre todo, adoraba a Isidora. Para él, ella era elegante, encantadora y llena de vida. No tenía forma de saber que gran parte de la elegancia natural que admiraba había sido creada en silencio por otra mujer. Cuando le pidió a Lord Geryon permiso para casarse con Isidora, los ojos del viejo noble se llenaron de lágrimas. «Tienen mi bendición», dijo Gideon con calidez. El compromiso se anunció esa misma noche. La mansión estalló en entusiasmo. Los sirvientes corrían por los pasillos cargando bandejas de vino. Se prepararon cartas para los parientes de todo el país. Los vecinos llegaron con regalos y felicitaciones. Amos celebró más ruidosamente que nadie. «Mi hermanita se casa con una de las mejores familias del condado. Esto merece otra botella». Solo una persona no estaba celebrando. Levenia permanecía en silencio junto a la chimenea con un cuaderno ya abierto entre las manos. Mientras todos los demás veían una boda, ella veía meses de trabajo. Había que reservar la iglesia, preparar las listas de invitados, escribir las invitaciones, contratar músicos, pedir flores, arreglar las pruebas del vestido, encontrar alojamiento para los nobles visitantes, aprobar los menús, programar los carruajes, equilibrar los presupuestos. Nada sucedería a menos que alguien lo hiciera suceder. Ella ya sabía quién sería esa persona. La mañana siguiente confirmó sus temores. «Todo lo relacionado con la boda es tu responsabilidad. Hay cientos de invitados. Entonces empieza hoy. Solo hay 4 meses. Entonces no pierdas otro minuto». Sin decir una palabra más, Drusilla se levantó y salió de la habitación. Nadie cuestionó su decisión. Ni Amos, ni Isidora. Simplemente asumieron que Levenia se encargaría. Y así fue. Cada amanecer traía otro problema. El florista exigía un pago por adelantado. La capilla pedía cambios en la distribución de los asientos. Uno de los músicos aceptó otro compromiso. La costurera se enfermó antes de la última prueba del vestido. Varios invitados importantes cambiaron sus fechas de viaje sin avisar. Cada dificultad aterrizaba sobre el escritorio de Levenia. Cada una desaparecía antes de que nadie más lo notara. Pasaron las semanas. La mansión se transformó en un lugar de movimiento incesante. Levenia rara vez terminaba una tarea antes de que llegara otra. Una tarde revisaba el menú del banquete mientras corregía al mismo tiempo las tarjetas de invitación y calculaba las rutas de los carruajes. Se frotó los ojos cansados. Por primera vez en años, admitió en voz baja: «Estoy agotada». ¿Agotada?
Drusilla la escuchó por casualidad. Dejó de caminar. Se giró lentamente. ¿Agotada? Levenia bajó la mirada de inmediato. Solo quise decir, Drusilla la interrumpió. Tu hermana se está preparando para el día más feliz de su vida. Lo sé, y tu padre sacrificó su salud para salvar la tuya. Levenia guardó silencio. Drusilla se acercó más. Una buena hija no se queja cuando su familia la necesita. No me estaba quejando. Ten cuidado, Levenia. Drusilla cruzó los brazos. Ten cuidado, Levenia. Hizo una pausa antes de pronunciar las palabras que se quedarían con Levenia mucho después de que se marchara de la habitación. Una hija mala siempre cree que sus propias cargas pesan más que las de todos los demás. Levenia sintió que esas palabras se instalaban profundamente en su corazón. No dijo nada. Simplemente volvió al trabajo. Esa noche, mucho después de que el hogar se hubiera dormido, se sentó sola en su habitación, rodeada de libros contables, invitaciones y planos de asientos. La vela junto a ella parpadeaba mientras contemplaba las páginas sin ver nada. Un pensamiento entró en su mente, uno que había pasado años tratando de ignorar. Amos era apenas un año mayor que ella, y sin embargo nadie esperaba que él resolviera problemas. Nadie le entregaba responsabilidades imposibles. Nadie le recordaba a diario su deber. Cuando cometía errores, se le perdonaban. Cuando ella se cansaba, la llamaban desagradecida. Cerró los ojos. Por un breve momento, se preguntó, ¿por qué? Entonces imaginó a su padre sentado, indefenso, en su silla de ruedas. La pregunta desapareció. Se susurró a sí misma, lo hago por padre. Era la respuesta que siempre se daba. Si todavía era cierta, ya no lo sabía. Las semanas pasaron rápidamente. Las invitaciones llegaron a cada invitado. La iglesia estaba lista. Los músicos ensayaron. Las cocinas prepararon las provisiones. Los jardines florecieron exactamente como estaba planeado. Cada detalle se había organizado gracias a la silenciosa determinación de Levenia. Una noche, ya tarde, Gideon se desplazó lentamente por el pasillo. Una luz seguía encendida bajo la puerta de la biblioteca. Con curiosidad, la empujó. Levenia estaba sentada en la larga mesa, rodeada de libros de cuentas. Una pluma descansaba floja en su mano. Su cabeza había caído sobre un libro contable abierto. Se había quedado dormida trabajando. El corazón de Gideon se apretó. Susurró, mi pobre niña. Mi pobre niña. Antes de que pudiera entrar, otra figura apareció detrás de él. Drusilla. Observó a la joven dormida durante un largo momento. Sin decir una palabra, tomó una manta doblada de una silla cercana. Con cuidado, la colocó sobre los hombros de Levenia. Por solo un instante, su mano quedó suspendida sobre el cabello de Levenia. Casi apartó los mechones sueltos que caían sobre su rostro. Casi. En cambio, retiró lentamente la mano. Su expresión se endureció de nuevo. Se dio la vuelta y se marchó. Gideon la vio irse antes de mirar de nuevo a su hija dormida. La vergüenza en su corazón nunca había pesado tanto. Afuera, las campanas de la iglesia resonaron por todo el valle. La mañana había llegado. El día de la boda de Isidora finalmente estaba aquí. Mucho antes de que los primeros rayos de sol alcanzaran la mansión Ashcraft, Levenia ya estaba despierta. Se vistió en silencio con un sencillo vestido de trabajo y se recogió el cabello prolijamente antes de salir de su habitación. Los pasillos aún estaban oscuros, pero ella ya cargaba un cuaderno lleno con el horario del día. Las cocinas tenían que empezar a preparar el desayuno para más de 200 invitados. El florista necesitaba instrucciones finales. Los músicos requerían confirmación del horario de la ceremonia. Los carruajes debían organizarse en perfecto orden. La decoración de la capilla necesitaba una última inspección.
Se movió por la mansión con calma y seguridad, resolviendo un problema tras otro antes de que nadie más siquiera supiera que existían. Cuando una de las cocineras quemó accidentalmente los panecillos de la mañana, Levenia reorganizó el menú con tranquilidad. Cuando una lluvia fuerte amenazó la recepción al aire libre, ordenó a los sirvientes preparar el salón de baile en su lugar. Cuando la costurera llegó llorando tras descubrir que el velo de novia de Isidora se había roto durante el transporte, Levenia reparó ella misma, en silencio, el delicado encaje. Nadie lo notó. Simplemente asumían que todo siempre funcionaría. Después de asegurarse de que cada habitación de invitados estuviera lista, Levenia entró a la habitación de Isidora. Su hermana menor estaba de pie frente a un gran espejo, rodeada de damas de honor. Se veía deslumbrante. Por un breve momento, Levenia olvidó cada noche sin dormir. Sonrió con calidez. «Te ves hermosa». Isidora admiró su reflejo. «Lo sé». Levenia ajustó con cuidado su velo y abrochó el último botón de perla en la parte trasera de su vestido. «Listo», susurró. «Perfecta». Sin decir otra palabra, se fue a ayudar a su padre. Lord Gideon luchaba por abrocharse la chaqueta ceremonial que alguna vez había usado con orgullo. Sus manos temblaban. Levenia se arrodilló suavemente frente a él. «Permíteme». Le enderezó cuidadosamente el cuello antes de ajustar la medalla prendida en su pecho. Gideon la miró en el espejo. «Deberías estar descansando». Ella sonrió. «Habrá tiempo para descansar mañana». Él bajó la mirada. Sabía que ella no lo creía. Solo después de que cada sirviente recibiera instrucciones. Solo después de que cada invitado llegara. Solo después de que cada flor estuviera colocada. Solo después de que cada carruaje estuviera contabilizado, Levenia finalmente regresó a su propia habitación. Se puso el mismo vestido azul desgastado que había remendado incontables veces. No había habido tiempo para comprar otro. La ceremonia de la boda se desarrolló sin fallas. La luz del sol entraba por los vitrales de la iglesia mientras Lord Tresham e Isidora intercambiaban sus votos. Cada himno comenzó exactamente a tiempo. Cada invitado encontró el asiento correcto. Cada arreglo parecía sin esfuerzo. La congregación elogió la belleza de la ceremonia. Alabaron la decoración, las flores, la música, el banquete que esperaba en la mansión. Ni una sola persona preguntó quién lo había hecho posible. En la recepción, Levenia apenas se sentó antes de que otro problema exigiera su atención. Un invitado necesitaba un alojamiento diferente. Un niño se enfermó. Uno de los músicos rompió una cuerda de violín. La cocina necesitaba aprobación para un plato adicional. Varias damas nobles la detuvieron mientras corría por el salón de baile. «Jovencita», llamó una, «por favor traiga más té». Otra sonrió con cortesía. «No creo que nos conozcamos». «¿Es usted parte del servicio doméstico?» Levenia simplemente asintió. «Se lo traerán de inmediato». Nunca las corrigió. Siguió trabajando en silencio mientras todos los demás celebraban. Cuando la noche se acercaba, Amos había consumido más vino del que nadie podía contar. Riendo a carcajadas, subió a una pequeña plataforma con una copa en alto. «Tengo algo que decir». La sala se quedó lentamente en silencio. Señaló directamente hacia ella. «Mi querida hermana mayor merece reconocimiento. Ha llegado a los 29 años sin encontrar marido. Quizás espantó a todos los caballeros con sus libros contables. O quizás disfruta demasiado organizando las bodas de los demás como para tener la suya propia». Esta vez la risa se extendió por todo el salón de baile. Levenia bajó la mirada. No dijo nada. Tristram se veía incómodo. Gideon cerró los ojos, avergonzado. Entonces Isidora se levantó con gracia de su silla, alzando su copa de cristal. «También debería agradecer a mi hermana». El salón de baile volvió a quedarse en silencio. Levenia levantó la mirada.
Quizás, solo por esta vez, escucharía una gratitud genuina. Isidora sonrió dulcemente. Toda familia necesita a alguien dispuesto a sacrificarlo todo. Y Levenia siempre ha estado dispuesta a renunciar a su propia felicidad por la nuestra. Los invitados asintieron con aprobación. Los aplausos llenaron la sala. Muchos creyeron que las palabras sonaban afectuosas. Solo Levenia entendió lo que realmente significaban. No la estaban honrando. La estaban elogiando por seguir siendo útil. Incapaz de soportar otro momento, se escabulló en silencio por las puertas del salón hacia los jardines iluminados por la luna. El aire fresco de la noche llenó sus pulmones. Momentos después, escuchó el sonido familiar de las ruedas de la silla de ruedas rodando sobre el camino de piedra. Gideon se detuvo junto a ella. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Finalmente, su voz se quebró. «Destruí tu vida». Levenia negó rápidamente con la cabeza. «No, padre. Fui yo». Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Salvé tu cuerpo, pero sacrifiqué tu futuro». Se cubrió el rostro con manos temblorosas. «Te vi renunciar a tu educación. Te vi perder al único hombre que amaste. Te vi convertirte en la sirvienta de esta familia mientras yo me quedaba ahí sentado sin hacer nada. Tú me diste la vida y yo, a cambio, te robé la tuya. Escúchame. Vete de esta casa, padre». «No. Ve y construye la vida que debí haber protegido». «Pero no puedo irme». Ninguno de los dos notó a otro hombre caminando en silencio por los jardines. El duque Sorrel Ravenshair había salido, buscando un momento de silencio después de la celebración. Al escuchar voces, se detuvo detrás de un seto. Nunca tuvo intención de escuchar. Y aún así, la confesión rota de Gideon y el perdón sereno de Levenia lo dejaron clavado en el lugar. Había asistido a incontables reuniones de la nobleza. Había conocido mujeres celebradas por su belleza, su ingenio, su fortuna. Ninguna poseía la fuerza tranquila de la mujer que tenía frente a él. Sin revelar su presencia, se alejó en silencio, pero supo que jamás la olvidaría. Cuando Levenia regresó al salón de baile, la celebración empezaba a decaer. Antes de que diera 3 pasos hacia adentro, Drusilla la llamó. «Levenia». Ella se giró. «Todavía necesitamos a alguien que supervise a los sirvientes mientras los invitados se marchan, que prepare el inventario de mañana, que se encargue del registro de regalos, y que arregle el alojamiento de quienes se quedan a pasar la noche». Levenia la miró fijamente. «He trabajado desde antes del amanecer». Drusilla frunció el ceño. «Y estoy cansada. Eres la hija soltera. Estas responsabilidades te pertenecen. Si estuvieras viviendo en la casa de tu esposo, nadie aquí te pediría nada». Por primera vez en 12 años, algo dentro de Levenia finalmente se quebró. Miró directamente a su madrastra. «Fuiste tú quien me pidió que no me casara». La sala quedó en silencio. «Renuncié a mi educación. Renuncié al hombre que amaba. Cargué esta propiedad. Crié a esta familia. Pagué las deudas de ambos. Organicé esta boda. Y entregué cada año de mi juventud porque tú me recordabas que padre lo había sacrificado todo por mí». Su voz temblaba. «Y ahora me dices que solo se espera que trabaje porque estoy soltera. Simplemente estás amargada. Estás celosa porque hoy le pertenece a tu hermana». «No». Miró a su alrededor, a cada rostro familiar del salón, y luego habló con perfecta calma. «Me voy». «¿Irte? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti?» «No, Amos. Después de todo lo que yo he hecho por todos ustedes. Ya es hora de que haga algo por mí misma». Antes de que amaneciera sobre la mansión Ashcraft al día siguiente, Lady Lavinia Ashcraft cruzó las puertas principales cargando una pequeña maleta. Nunca miró atrás. Por primera vez en 12 años, cada paso que daba le pertenecía solo a ella.
La mañana después de la boda de Isidora debía haber estado llena de conversaciones alegres y de un cansancio satisfecho. En cambio, la mansión Scraft despertó entre la confusión. El pasillo del este permaneció inusualmente silencioso mucho después del amanecer. Ningún sirviente hizo sonar la campana del desayuno. Los fuegos de la cocina se encendieron tarde porque nadie había dado las instrucciones de la mañana. Los cocineros esperaban, sin saber si los invitados restantes preferían desayunar en el comedor o en sus habitaciones privadas. El ama de llaves buscaba con ansiedad entre los armarios, incapaz de encontrar el horario del hogar que siempre aparecía en su escritorio antes del amanecer. El administrador caminaba entre su oficina y la biblioteca. Los libros contables de la propiedad, murmuraba. ¿Dónde están los libros de ayer? Nadie lo sabía. En la despensa, la cocinera sostenía un cuaderno en una mano y miraba a su alrededor sin saber qué hacer. ¿Alguien ha visto el menú de esta semana? Un lacayo negó con la cabeza. Pensé que Lady Lavinia ya lo había preparado. Yo también. En cuestión de una hora, la misma pregunta resonaba por cada pasillo de la mansión. ¿Dónde está Lady Lavinia? Nadie tenía respuesta. Lady Drusilla permanecía sorprendentemente tranquila. Se sentó en la sala principal bebiendo té como si nada fuera de lo normal hubiera pasado. Regresará, dijo con confianza. Probablemente está descansando después de la boda. Nadie se atrevió a contradecirla. Para la tarde, la confusión solo había empeorado. 2 proveedores llegaron a la misma hora porque sus citas se habían programado por error. Un mozo de establo olvidó preparar los caballos para una entrega importante. Los sirvientes discutían sobre tareas que Lavinia normalmente asignaba antes del desayuno. Pequeños errores se multiplicaron hasta que el hogar ordenado ya no se parecía a sí mismo. Drusilla se descubrió mirando hacia las puertas principales más a menudo de lo que pretendía. Cada vez que escuchaba ruedas de carruaje a lo lejos, levantaba la vista instintivamente. Cada vez llegaba alguien más, nunca Lavinia. Para la noche, dejó de fingir que no notaba el desorden creciente. A la mañana siguiente, instruyó en silencio a 2 sirvientes para que buscaran en los pueblos vecinos. Si la ven, dijo con compostura controlada, díganle que el hogar requiere su atención. Todavía se negaba a admitir que necesitaba a su hija. En cambio, hablaba como si Lavinia simplemente hubiera olvidado una responsabilidad ordinaria. Lord Gideon lo observaba todo en silencio. Esa tarde, se desplazó hacia la habitación de Lavinia. La puerta estaba ligeramente abierta. Adentro, todo permanecía exactamente como ella lo había dejado. La cama estaba pulcramente hecha. Sus vestidos colgaban cuidadosamente dentro del armario. La habitación parecía menos como si alguien se hubiera mudado y más como si alguien hubiera salido a caminar un momento. Sus ojos se posaron en el escritorio. Un cajón había quedado sin llave. Con curiosidad, lo abrió. Adentro había docenas de fajos de papeles cuidadosamente atados. Cada uno llevaba una etiqueta escrita a mano, horario de medicinas, cuentas de la propiedad, salarios de los sirvientes, reparaciones mensuales, registros de cosechas, recordatorios de cumpleaños, pagos a proveedores, compras de temporada. Sus manos temblaban mientras seguía buscando. Entonces encontró un último cuaderno. En la portada, Lavinia había escrito, para padre. Gideon lo abrió lentamente. Cada página contenía recordatorios de sus medicinas, citas con el médico, ejercicios recomendados para su espalda, incluso notas recordándoles a los sirvientes qué mantas prefería en las noches más frías. La última página simplemente decía, si alguna vez me ausento, por favor aseguraos de que padre nunca se pierda su medicina de la noche. Gideon cerró el cuaderno contra su pecho. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Mi niña preciosa, su voz se quebró bajo el peso de 12 años de arrepentimiento. Incluso planeaste cómo cuidarme después de haberte ido. Al otro lado del condado, Lord Tresham Ashcombe comenzaba los primeros días de su vida de casado con Isidora.
En su segunda mañana juntos, el desayuno llegó casi una hora tarde. El té estaba frío. Habían olvidado la mitad de los platillos. ¿Tengo que hacerlo todo yo misma? Estábamos esperando instrucciones, mi señora. Entonces usé el sentido común. Los sirvientes se retiraron apresurados. Tristram observaba en silencio. Había esperado que su esposa resolviera el problema. En cambio, culpó a todos los que la rodeaban. Esa tarde, otro malentendido retrasó la correspondencia con su abogado. De nuevo, Isidora se quejó. De nuevo, alguien más arregló el error. Tristram se descubrió haciéndose una pregunta que se negaba a abandonar sus pensamientos: ¿quién había administrado realmente la mansión Ascraft todos estos años? Mientras tanto, en la propiedad de Ravensire, el duque Cyril estaba de pie junto a la ventana de la biblioteca. La boda seguía fresca en su memoria. No la música, no la celebración, no la novia. Recordaba solo a una mujer caminando con calma a través de la humillación, sin permitir que la amargura tocara su dignidad. Se giró hacia su viejo administrador. Necesito que averigües algo por mí. Sí, Su Excelencia. Cuéntame sobre Lady Lavinia Ashcraft. Sí, Su Excelencia. El administrador hizo una reverencia y partió. Regresó 2 días después cargando varias notas. Su expresión revelaba genuina sorpresa. Su Excelencia, ¿qué descubriste? Los reportes son notablemente consistentes. Vaciló antes de continuar. Todos dicen lo mismo. Durante los últimos 12 años, Lady Lavinia ha administrado casi cada parte de la mansión Ascraft. Cyril guardó silencio. El administrador continuó. Cuentas, arrendatarios, proveedores, sirvientes, reparaciones, incluso las finanzas del hogar. Negó con la cabeza, incrédulo. Nunca había escuchado de una dama noble que cargara sola con tantas responsabilidades. Cyril miró hacia los jardines más allá de la ventana. Solo una palabra escapó de sus labios. Extraordinaria. Lejos de ambas grandes propiedades, Lavinia desempacaba las pocas pertenencias que había llevado consigo desde la mansión Ascraft. Una viuda anciana le había alquilado una pequeña cabaña de piedra con vista a campos tranquilos. No había sirvientes, ni campanas, ni libros contables esperando sobre un escritorio, ni voces llamando su nombre desde todas direcciones. El silencio se sentía desconocido, casi aterrador. Esa noche se sentó junto a la pequeña chimenea, sin saber qué hacer con las horas vacías. Durante 12 años, cada momento le había pertenecido a alguien más. Ahora le pertenecían a ella. No sabía cómo usarlos. Antes del amanecer del día siguiente, el hábito la despertó. Se sentó de inmediato, pensando en horarios de desayuno, entregas, medicinas y cuentas del hogar. Entonces recordó que no había nada esperando. Nadie la necesitaba. Bajó lentamente la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que dejó la mansión Ascraft, lloró en silencio. Justo cuando se secaba la última lágrima, un suave golpe resonó en la pequeña cabaña. Lavinia frunció el ceño. No esperaba a nadie. La viuda anciana miró por la ventana antes de girarse con expresión confundida. Afuera, mi señora, hay un caballero afuera. Dice que su nombre es el duque Cyril Ravensire. Lavinia se quedó de pie en silencio junto a la puerta de la cabaña, sin saber si había escuchado bien. El duque Cyril Ravensire. La anciana asintió. Ha venido solo, mi señora. Lavinia respiró lentamente antes de abrir la puerta. El duque estaba a una distancia respetuosa, vestido con sencillez en un abrigo oscuro de montar en lugar de la vestimenta formal de la corte. Su sombrero descansaba entre sus manos, y no había nada imponente en la forma en que se presentaba. En el momento en que ella apareció, inclinó la cabeza. Espero que perdone esta visita inesperada. Lavinia devolvió el gesto. Su Excelencia, no esperaba a nadie. Lo sé. Ofreció una sonrisa tenue.
Por eso estuve a punto de dar la vuelta 2 veces. La honestidad inesperada la tomó por sorpresa. No he venido a perturbar su paz, continuó él. Solo deseo agradecerle. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Agradecerme? Por recordarme que la dignidad todavía existe. Levenia se veía confundida. No entiendo. Presencié una fuerza extraordinaria en la boda. Ella bajó la mirada de inmediato. Me temo que presenció una discusión familiar bastante vergonzosa. Presencié a una mujer tratada injustamente. Hizo una pausa. Y a una mujer que respondió a la crueldad sin volverse cruel ella misma. El calor subió al rostro de Levenia. Asumió que había venido porque la compadecía. No hay necesidad de sentir lástima por mí, Su Excelencia. Su expresión se suavizó. Le aseguro que no la siento. La admiro. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Cyril dio un paso atrás. Ya le he quitado demasiado tiempo de su mañana. Colocó un pequeño paquete en el umbral. Es solo té de mi propiedad. Sin obligación, sin expectativa, solo gratitud. Con otra reverencia respetuosa, se marchó. Levenia permaneció de pie en la entrada mucho después de que él desapareciera por el camino del pueblo. Por primera vez en muchos años, alguien la había visto sin pedir nada a cambio. En las semanas siguientes, sus caminos se cruzaron de manera natural. A veces Cyril visitaba la escuela del pueblo que su difunta esposa había apoyado. Levenia solía ofrecerse ahí como voluntaria, ayudando a los niños a organizar libros o asistiendo a la anciana maestra con la correspondencia. Sus conversaciones comenzaban con cortesía, pero gradualmente se hacían más largas. En otra ocasión, se encontraron caminando por los jardines públicos. Hablaron sobre el cambio de las estaciones más que sobre ellos mismos. Otra tarde los encontró visitando a arrendatarios ancianos cuyas cabañas habían sufrido daños por una tormenta. Ninguno de los dos llegó esperando al otro. Simplemente trabajaron lado a lado hasta que terminaron las reparaciones. Nadie debería reconstruir solo. Bendito sea usted. Cuando la lluvia interrumpió uno de sus paseos, Cyril la invitó a la biblioteca de la propiedad Raven. La vasta colección le recordó a Levenia la biblioteca universitaria que alguna vez había soñado visitar. Caminó en silencio entre los estantes imponentes. Había olvidado lo reconfortantes que pueden ser los libros, admitió. Cyril sonrió. Me han rescatado muchas veces. Ella eligió un volumen de historia. Solía creer que pasaría mi vida rodeada de libros. ¿Qué cambió? Cerró la portada con suavidad. La vida. Él comprendió sin necesidad de preguntar más. Su amistad creció más a través de silencios compartidos que de grandes conversaciones. Ninguno de los dos intentaba impresionar al otro. Ninguno hablaba de romance. En cambio, hablaban del duelo, de responsabilidades que nunca parecían terminar, de personas que habían amado y perdido. Cyril hablaba en voz baja de su difunta esposa y del hijo pequeño que había vivido solo unos días. Levenia escuchaba sin interrumpir. Cuando finalmente ella habló de sus propios sacrificios, jamás se presentó como víctima. Simplemente hice lo que creí necesario. Cyril la miró pensativo. ¿Y quién ha hecho alguna vez lo necesario por ti? Ella no tuvo respuesta. Lejos de la mansión Ashcraft, la vida se volvió lentamente desconocida de la manera más reconfortante. Levenia plantó flores fuera de su pequeña cabaña. Ver los primeros brotes verdes emerger de la tierra le trajo una felicidad inesperada. Bordó pequeños cojines, no porque nadie los necesitara, sino porque disfrutaba crear algo hermoso. Pidió prestadas novelas de la biblioteca del pueblo y pasó tardes tranquilas leyendo junto a la chimenea. Una noche rió en voz alta ante un pasaje divertido. El sonido la sorprendió a ella misma. Casi de inmediato, la culpa se instaló en su corazón. Cerró el libro. ¿Cómo podía reír mientras su familia enfrentaba dificultades?
El sentimiento se negaba a desaparecer. Todavía creía que la felicidad debía ganarse con sacrificio. De vuelta en la mansión Ashcraft, las grietas seguían ensanchándose. Sin la cuidadosa administración de Levenia, las facturas sin pagar comenzaron a acumularse. Los proveedores que habían confiado en la propiedad durante años ahora exigían pago inmediato antes de entregar mercancía. Varios sirvientes experimentados renunciaron, sin querer trabajar dentro de un hogar cada vez más desorganizado. Drusilla pasaba horas rodeada de libros contables que apenas podía comprender. Por primera vez, se dio cuenta de que nunca había aprendido cómo funcionaba realmente la propiedad. Cada problema que alguna vez le había entregado a Levenia ahora regresaba a su propio escritorio. Mientras tanto, Amos se hundía cada vez más en hábitos imprudentes. El juego casual se convirtió en una adicción diaria. Cuando sus ganancias desaparecían, pedía prestado dinero. Cuando los prestamistas se lo negaban, falsificaba la firma de Lord Gideon en varios documentos financieros, convenciéndose de que lo repagaría todo antes de que nadie lo notara. Todavía no. Al otro lado del condado, el matrimonio de Isidora ya empezaba a cambiar. Ella esperaba que los sirvientes anticiparan cada petición antes de que ella hablara. Si el desayuno llegaba tarde, culpaba al personal. Si se extraviaba la correspondencia, culpaba al ama de llaves. Si las flores se marchitaban, culpaba al jardinero. Nunca consideraba resolver el problema a ella misma. Tristram observaba en silencio. La joven alegre de la que se había enamorado parecía cada vez más incapaz de aceptar responsabilidad, incluso por el más pequeño inconveniente. Comenzó a preguntarse cuánto de su vida sin esfuerzo había sido en realidad creada por alguien más. 3 semanas después de la boda, las puertas principales de la mansión Ashcraft se abrieron para dejar pasar un carruaje desconocido. 2 oficiales uniformados bajaron a la entrada de grava cargando documentos oficiales. El mayordomo los recibió con nerviosismo. El oficial mayor se quitó el sombrero. «Estamos aquí por un asunto legal». Miró hacia la entrada de la mansión. «Necesitamos hablar con el señor Amos Ashcraft». El hogar quedó en silencio. La llegada de los oficiales se esparció por la mansión Ashcraft más rápido que un incendio. Los sirvientes se reunieron en silencio a lo largo de los pasillos, susurrando entre ellos mientras los 2 hombres uniformados esperaban en el vestíbulo. Amos bajó las escaleras con expresión irritada. «¿Qué es todo este alboroto?». El oficial mayor desdobló un documento oficial. «Señor Amos Ashcraft, está usted bajo investigación por falsificación, obtención de dinero bajo pretextos falsos, y falta de pago de deudas considerables». Amos rió con nerviosismo. «Debe haber algún error». «No hay ningún error». El oficial mostró varios papeles. «Estos acuerdos financieros llevan la firma de Lord Gideon Ashcraft». Amos miró los documentos. Su rostro perdió todo el color. Yo puedo explicarlo». Antes de que pudiera decir otra palabra, Lord Gideon entró rodando al vestíbulo. «¿Qué está pasando?». El oficial hizo una reverencia respetuosa. «Mi señor, lamentamos traer este asunto a su hogar». Le entregó a Gideon uno de los contratos. Gideon miró fijamente la firma. Se parecía casi idéntica a la suya. Casi. Entonces notó las pequeñas diferencias. Su corazón se hundió. Levantó lentamente la mirada hacia su hijo. «Falsificaste mi nombre». Amos tragó saliva con dificultad. Solo quería pedir prestado el dinero hasta ganarlo de vuelta. «Jugaste con el honor de nuestra familia». El silencio le respondió. El oficial dio un paso adelante. «Señor Amos Ashcraft, debe venir con nosotros». 2 sirvientes observaron con incredulidad mientras Amos era escoltado por las puertas principales. Los vecinos se detuvieron afuera de las puertas de la propiedad. En cuestión de minutos, la noticia comenzó a esparcirse por todo el condado. Lord Gideon permaneció inmóvil. Vio el carruaje desaparecer en la distancia, sintiéndose más viejo de lo que jamás se había sentido.
Detrás de él, las piernas de Drusilla cedieron bajo su propio peso. Se desplomó en una silla cercana, cubriéndose el rostro con manos temblorosas. Mi hijo, mi hijo. Por primera vez en años, nadie miró hacia la puerta esperando que Levenia resolviera la crisis, porque ella se había ido. Esa noche, Tristan regresó a la mansión Ashcraft después de escuchar la impactante noticia. Encontró a Gideon solo en la biblioteca. El viejo noble miraba fijamente en silencio hacia el fuego moribundo. Tristan se acercó con calma. Mi señor, lo lamento profundamente. Gideon levantó la mirada. Sus ojos cansados cargaban años de arrepentimiento. Siéntate, muchacho. Después de un largo silencio, Gideon finalmente habló. Durante 12 años, la voz de Gideon temblaba, mi hija mayor cargó con esta familia. Habló despacio, casi como si confesara un crimen. Cuando perdí el uso de mis piernas, ella renunció a su educación. Administró esta propiedad. Negoció con los acreedores. Organizó cada cosecha. Mantuvo empleados a los sirvientes. Vigiló cada centavo que poseíamos. Sus manos temblaban. Cada hermoso vestido que Isidora usó jamás, cada invitación que aceptó, cada temporada cómoda que esta familia disfrutó, fue comprada con los sacrificios de Levenia. Hizo una pausa antes de continuar. Y cada deuda que Amos creó, ella la pagó en silencio antes de que yo lo descubriera jamás. Tristan lo miró en un silencio atónito. Recordó la boda. Recordó a Levenia trabajando mientras todos los demás celebraban. Recordó haberla confundido con alguien que simplemente prefería la responsabilidad. Solo ahora comprendía la verdad. Dios mío. Gideon bajó la cabeza. Permití que mi hija desapareciera mientras todos elogiaban las vidas que ella construyó para nosotros. Le fallé. La confesión lo persiguió mucho después de que regresara a casa. Esa noche se sentó con Isidora en su sala de estar. Tu padre me contó algo hoy. Isidora apenas levantó la vista del bordado que había abandonado después de solo unas puntadas. ¿Ahora qué? Me contó todo lo que Levenia sacrificó. Isidora suspiró con impaciencia. Ya sé que ayudó a la familia. No. La voz de Tristan se mantuvo calmada. No lo entiendes. Renunció a su futuro. Se agotó a sí misma trabajando para que todos los demás pudieran vivir cómodamente. Isidora cruzó los brazos. Nadie la obligó. Tristan frunció el ceño. ¿Qué? Levenia eligió esa vida. Habló con total certeza. Siempre le gustó ser la responsable. Si de verdad hubiera querido algo diferente, se habría ido hace años. Las palabras se instalaron pesadamente entre ellos. Tristan miró a su esposa como si la viera por primera vez. ¿De verdad crees eso? Sí lo creo. Su decepción permaneció oculta detrás de un silencio callado. En las semanas siguientes, asistió a menos reuniones sociales. En cambio, pasaba sus tardes ayudando a Gideon a organizar documentos legales y cuentas de la propiedad. El trabajo le resultaba desconocido, pero alguien tenía que hacerlo. Durante una de sus visitas, se encontró con la señora Eleanor Wetmore, una amiga viuda de la familia que había venido a entregar conservas caseras para Gideon. Ella saludaba a todos con amabilidad y ofrecía consejos prácticos sobre cómo tratar con los acreedores. Nada en su conversación fue impropio. Simplemente compartían mutuo respeto. Y aún así, cuando Isidora se enteró de que la señora Whitmore había visitado mientras Tristan estaba ahí, la sospecha echó raíces de inmediato. Se ve muy cómoda alrededor de mi esposo. Tristan la miró con incredulidad. Tiene edad suficiente para haber sido mi tía. Eso no responde mi pregunta. No había ninguna pregunta. Debería haberla. Suspiró profundamente. Estás imaginando problemas que no existen. Pero Isidora ya no le creía. Al otro lado del condado,
el duque Cyril se encontraba visitando el pueblo con más frecuencia de la necesaria. A veces se encontraba con Levenia mientras entregaba libros a la escuela. A veces hablaban durante paseos por los jardines. A veces simplemente compartían un té mientras discutían historia o música. Una noche, mientras cabalgaba de regreso a casa bajo el atardecer, finalmente admitió algo que había estado evitando. Ya no admiraba a Lady Lavinia Ashcraft. La admiración se había convertido, en silencio, en amor, no porque ella hubiera sufrido, no porque hubiera sacrificado, sino porque cada día ella elegía la bondad, cuando la vida le había dado incontables razones para volverse amargada. Sonrió débilmente para sí mismo, y aún así no dijo nada. Ella había pasado 12 años cargando pesos que nunca eligió. Lo último que él quería hacer era colocar otra expectativa sobre su corazón. Mientras tanto, dentro de una pequeña botica en el pueblo vecino, Isidora se bajó la capucha de su capa sobre el rostro. El anciano boticario se acercó con cortesía. ¿En qué puedo ayudarla, mi señora? Ella vaciló. Luego, en una voz apenas audible, pidió un frasco de veneno. El anciano la miró con cuidado. Su expresión cambió lentamente. Sin darse cuenta, Isidora había dado el primer paso hacia la destrucción de todo lo que aún le quedaba. El veneno permaneció escondido dentro del tocador de Isidora durante 3 días. Cada mañana se decía a sí misma que lo tiraría. Cada noche se convencía de que todavía lo necesitaba. Su ira se había vuelto tan consumidora que ya no culpaba a sus propias decisiones. Culpaba a todos los demás. Culpaba a los sirvientes que ya no la respetaban. Culpaba a Tristan por volverse distante. Sobre todo, culpaba a la señora Eleanor Wetmore, la amiga viuda de la familia cuya amabilidad tranquila hacia Tristan había despertado unos celos que solo existían en la imaginación de Isidora. Una tarde, la señora Whitmore aceptó una invitación a tomar el té. La sala de estar había sido preparada con cuidado. Copas de plata descansaban ordenadamente sobre la mesa. Mientras la anciana viuda salía para una breve conversación con el ama de llaves, Isidora sacó en silencio el pequeño frasco de su manga. Sus dedos temblorosos lo destaparon. Extendió la mano hacia la taza de té de la señora Whitmore. Entonces se detuvo. La sonrisa amable de la mujer cruzó por su mente. La señora Whitmore jamás le había dicho una palabra cruel. No había hecho nada que mereciera la muerte. Isidora bajó lentamente la mano. Por un solo instante, su conciencia casi ganó. Entonces otro pensamiento entró en su mente. Todo había cambiado por culpa de Tristan. Si él hubiera seguido siendo devoto solo de ella, nada de esto habría pasado. Su mano temblorosa se movió, en cambio, hacia la copa de vino de su esposo. Vertió el veneno adentro. El líquido desapareció sin dejar rastro. Cuando todos regresaron a la mesa, Tristan alcanzó la copa. Justo antes de que tocara sus labios, el joven lacayo que servía cerca frunció el ceño. «Mi señor». Tristan levantó la vista. «Parece que hay algo flotando en su vino». Sostuvo la copa hacia la luz. Un remolino turbio y débil se deslizaba cerca de la superficie. En cuestión de minutos, habían llamado al médico de la familia. Después de examinar la bebida, su expresión se volvió grave. «No dejen que nadie beba esto. Contiene veneno». La sala cayó en un silencio impactado. Las autoridades fueron llamadas de inmediato. Las preguntas se convirtieron en acusaciones. Las acusaciones se convirtieron en evidencia. Cuando la confrontaron con un frasco encontrado dentro de su tocador, Isidora finalmente se quebró. «Yo no quise», sus palabras se disolvieron en sollozos de pánico. Solo quería que todo se detuviera. Los oficiales dieron un paso adelante. Ella luchó contra ellos. «Todos me han traicionado». Miró desesperadamente hacia Tristan. «Tú me hiciste hacer esto». Nadie respondió. No porque la odiaran, sino porque ya no quedaba nada por decir. Mientras el carruaje se la llevaba lejos de la propiedad,
ella seguía gritando que todos la habían abandonado. El camino se tragó su voz. Días después, la noticia del arresto de Isidora llegó al tranquilo pueblo donde ahora vivía Levenia. Una vecina anciana entregó la carta con delicada vacilación. Levenia leyó cada línea en silencio. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo colocó sobre la mesa. Las lágrimas llenaron sus ojos, no porque la justicia finalmente hubiera alcanzado a su hermana, no porque la familia que la había herido se estuviera desmoronando. Lloró porque otro recuerdo se negaba a abandonarla. Una niña pequeña corriendo por jardines soleados, pequeños brazos rodeando su cintura, una voz alegre llamando, segunda mamá. Se cubrió el rostro. ¿Qué nos pasó? La pregunta quedó sin respuesta. Esa noche, el duque Cyril la encontró sentada bajo los árboles en flor, al borde de los jardines del pueblo. Se sentó a su lado en silencio. Ninguno habló durante varios minutos. Finalmente, Levenia susurró, pensé que irme detendría el dolor. Lo aligeró, respondió Cyril con suavidad. Pero el amor rara vez desaparece solo porque crece la distancia. Ella asintió. Todavía deseo que las cosas hubieran terminado diferente. Yo también. El silencio se instaló cómodamente entre ellos. Después de un largo rato, Cyril se giró hacia ella. Hay algo que he querido decir desde hace muchas semanas. Ella lo miró. Su expresión no cargaba nerviosismo ni urgencia, solo una calma certeza. Pasaste 12 años construyendo la felicidad de todos los demás. Su voz se mantuvo serena. Me gustaría pasar el resto de mi vida construyendo la tuya. Los ojos de Levenia volvieron a llenarse de lágrimas. Buscó lástima en su rostro. No encontró ninguna, solo honestidad. Bajó la mirada hacia sus manos. ¿Y si? Su voz casi se desvaneció. ¿Y si no sé cómo dejarme amar? Cyril sonrió con cálida ternura. Entonces lo aprenderemos juntos. Una suave risa escapó entre sus lágrimas. Por primera vez en muchos años, el futuro ya no le daba miedo. Lentamente, colocó su mano sobre la de él. Sí. Esa única palabra cargaba más esperanza que cualquier promesa que ella hubiera hecho antes. Varios días después, otro visitante llegó a la cabaña, Lord Gerion. Insistió en venir solo. Cuando Levenia abrió la puerta, vio de inmediato cuánto había envejecido. Sus ojos cargaban meses de noche sin dormir. Se impulsó hacia adelante antes de aferrarse de repente a los brazos de la silla. Con enorme esfuerzo, intentó levantarse. Padre. Antes de que ella pudiera detenerlo, sus piernas debilitadas cedieron. Cayó pesadamente sobre una rodilla junto a su silla de ruedas. Levenia. Su voz se quebró. Por favor, perdóname. Te fallé. Elegí el silencio cuando debí haberte protegido. Luchó por arrodillarse por completo a pesar del dolor. En lugar de dejarlo continuar, Levenia se arrodilló de inmediato a su lado. Sostuvo con suavidad sus hombros. No. Las lágrimas corrían por los rostros de ambos. Por favor, no cargues más con esta culpa. Tú me diste la vida. Me amaste. Ambos hicimos sacrificios. Es hora de que ambos dejemos de vivir dentro del pasado. Gideon cerró los ojos mientras años de vergüenza finalmente comenzaban a levantarse de su corazón. Padre e hija se abrazaron en silencio bajo el sol de la tarde. Ninguno necesitaba otra disculpa. Ninguno necesitaba otra explicación. El perdón ya había hablado por ellos. Unas semanas después, el tranquilo pueblo resonó con el alegre sonido de las campanas de la iglesia. Alguna vez esas campanas habían celebrado una boda que Levenia construyó para alguien más. Ahora sonaban de nuevo. Esta vez sonaban para ella. La boda tuvo lugar en una tranquila mañana de primavera. No había interminables filas de nobles curiosos esperando presenciar un escándalo. Ni susurros, ni gran despliegue destinado a impresionar a extraños. Solo familia,
amigos cercanos, sirvientes leales, y las personas cuyas vidas habían sido tocadas por su bondad. La pequeña capilla se llenó de paz en lugar de extravagancia. Flores blancas frescas decoraban el altar. La luz del sol entraba por los vitrales, bañando la habitación en colores suaves. Mientras Levenia caminaba por el pasillo, llevaba un elegante vestido color marfil que no reflejaba ni riqueza ni orgullo, solo gracia. No había miedo en sus ojos, ni cansancio, ni una carga invisible sobre sus hombros. Por primera vez desde que tenía 17 años, caminaba hacia un futuro que le pertenecía por completo a ella. Esperando junto al altar, el duque Sorrel Ravenshair jamás apartó la mirada. Cuando ella finalmente llegó a su lado, él sonrió con la misma calidez tranquila que la había recibido por primera vez afuera de la pequeña cabaña, meses atrás. La ceremonia fue sencilla. Sus votos fueron sinceros. Ninguno prometió perfección. En cambio, prometieron honestidad, paciencia, y un hogar donde ninguno de los dos volvería a cargar jamás con los pesos de la vida en solitario. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, la capilla se llenó de sinceros aplausos. Lady Lavinia Ashcraft se convirtió en la duquesa de Ravenside, no porque se hubiera casado con un duque, sino porque finalmente había encontrado un lugar donde era valorada simplemente por ser ella misma. Varios días después de la boda, un visitante inesperado llegó a la propiedad de Ravenside. Lady Drusilla se detuvo afuera de la entrada, su confianza reemplazada por una silenciosa incertidumbre. El tiempo la había cambiado. La mujer orgullosa que alguna vez creyó controlar cada situación ahora luchaba por mirar a Levenia a los ojos. «Vine a disculparme», dijo con suavidad. Levenia la recibió adentro sin dudarlo. Se sentaron juntas en el jardín donde las flores de primavera comenzaban a florecer. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. Finalmente, Drusilla rompió el silencio. «Cuando tu padre se casó conmigo, tuve miedo». Levenia escuchaba en silencio. Temía nunca poder reemplazar a la mujer que habías perdido. Su voz temblaba. Tú no eras mi hija, y dejé que ese miedo construyera un muro entre nosotras. Las lágrimas llenaron sus ojos. Después pasó algo aún peor. Bajó la cabeza. Me volví dependiente de ti. Resolvías cada problema antes de que yo siquiera lo notara. Cargabas con cada responsabilidad. Dejé de ver la carga. Su voz se quebró. Y eventualmente olvidé que eras una hija. El silencio se instaló entre ellas. Drusilla miró a Levenia con genuino arrepentimiento. No puedo deshacer lo que te quité. Solo espero que algún día me recuerdes con un poco menos de dolor. Levenia extendió la mano y sostuvo suavemente la suya. Te perdono. Drusilla la miró sorprendida. ¿De verdad? Sí. Sonrió con suavidad. No porque el pasado pueda cambiarse, sino porque me niego a cargar con amargura en la vida que finalmente me ha sido dada. Drusilla lloró en silencio. Varias semanas después, Levenia hizo otro viaje difícil. Visitó la prisión del condado. Las pesadas puertas de hierro se cerraron detrás de ella mientras un guardia la escoltaba hacia la sala de visitas. Amos entró primero. La confianza que alguna vez lo había definido había desaparecido. Pensé que era listo, admitió en voz baja. Pensé que una apuesta más lo resolvería todo. Negó con la cabeza. Mi codicia nos destruyó a todos. Levenia le apretó la mano. Espero que te conviertas en el hombre que padre siempre creyó que podía ser. Unos momentos después, entró Isidora. Se veía más pequeña de alguna manera. El orgullo que alguna vez había gobernado cada una de sus expresiones se había desvanecido. Durante varios largos momentos, simplemente miró a su hermana. Entonces las lágrimas lentamente llenaron sus ojos. Finalmente entiendo. Su voz apenas alcanzaba a cruzar la sala. Tú me amaste más de lo que yo jamás te amé a ti. Levenia ya no pudo contener sus propias lágrimas.
Las hermanas se abrazaron a través de la estrecha abertura que permitían los guardias. No quedaba enojo entre ellas, solo tristeza. Levenia la perdonó, pero el perdón no pudo borrar las decisiones que ya se habían tomado. La confianza necesitaría mucho más tiempo para sanar. Pasaron meses tranquilos en la propiedad de Ravensire. Bajo la cuidadosa guía de Levenia, la propiedad floreció. No porque ella se agotara trabajando, sino porque Cyril insistía en que cada responsabilidad se compartiera. Una tarde, Lord Gedian llegó de visita. Desde la terraza, observó en silencio a Levenia caminando por los jardines junto a su esposo. Ella reía libremente ante algo que Cyril le había susurrado. El sonido flotaba suavemente sobre las rosas. Gideon permaneció perfectamente inmóvil. Durante 12 largos años, cada recuerdo de su hija había estado atado al sacrificio. Ella siempre había cargado libros contables, siempre consolando a alguien, siempre resolviendo otra crisis, siempre entregando pedazos de sí misma. Ahora no cargaba con nada. Simplemente caminaba junto al hombre que amaba. Se veía tranquila. Se veía libre. Una sonrisa apareció lentamente en el rostro de Gideon. Se susurró a sí mismo, ahora por fin puedo descansar. Años después, la gente de Ravensire hablaba de su duquesa con profundo cariño. Ella transformó la propiedad a través de la sabiduría en lugar del orgullo. Los trabajadores recibían salarios justos. Los arrendatarios encontraban comprensión en lugar de castigo. Las familias eran tratadas con dignidad. Sobre todo, Levenia fundó escuelas donde las jóvenes podían recibir la educación que ella una vez había renunciado. Quería que cada hija tuviera oportunidades que ningún sacrificio pudiera arrebatarle. Una tarde dorada, caminó de la mano con Cyril por los jardines del palacio. Las flores florecían a cada lado. El canto de los pájaros llenaba el aire. Nadie llamaba su nombre para resolver otra emergencia. Nadie colocaba responsabilidades imposibles entre sus manos. Nadie esperaba que ella cargara sola con el peso de una familia entera. Por primera vez desde que tenía 17 años, el futuro le pertenecía a ella. Fin.